Muy buenas amigos y amigas del podcast Desde la Azotea. Bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada. Queremos agradecerles por los mensajes, los comentarios y demás durante las primeras 3 temporadas. Pueden obtener más información de este podcast y otros podcasts en español en comunidadpodcast.com. También les invitamos a seguirnos en Instagram como Desde la Azotea Podcast. Y para dar inicio a un nuevo episodio, con nosotros 2 escritores de América Latina, colombianos. Nos vienen a hablar de su más reciente obra literaria. Cada uno lanzó una y hoy venimos a platicar un poco de esto y más. Con nosotros Juan Pablo Remolina Snyder y Juan Carlos Herrera Correa. Bienvenidos al podcast. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues es un espacio que es un privilegio estar acá porque nos permite, a partir de otro formato también, pues seguir celebrando el lanzamiento de estos 2 libros en relación a la historia de la caricatura y pues tener un diálogo un poco más relacionado no solo con la cuestión del contexto colombiano, sino pues mirarla desde una perspectiva un poco más global. Entonces te agradecemos mucho por esta oportunidad. Sí, Juan Carlos, muchas gracias, tocayo. No, muy agradecidos por el espacio, realmente es la oportunidad pues también de saltar y poder hablar de este tipo de trabajos por toda América Latina, ¿no? No solamente encerrarnos en el contexto colombiano donde nosotros escribimos, sino realmente esta es una gran oportunidad, estamos muy contentos, muy agradecidos. Perfecto, vamos a hablar de 2 libros, Los signos del tiempo, 2 puntos, voy a decirlo exactamente para que la gente pueda buscar el título y pueda hallarlo perfectamente. Los signos del tiempo, Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930 y Una carcajada en un velorio, los inicios de la República Liberal en la caricatura de Ricardo Rendón, 1930-1931. Bueno, vamos a hablar de esto. Juan Pablo, cuéntanos un poquito de este libro, Los signos del tiempo. Primero, ¿cómo nace el querer escribirlo? Eso queremos para el inicio. ¿Cómo es que dice, vamos a hacerlo? Cuéntanos. Bueno, Los signos del tiempo es una investigación histórica en relación al tema de la historia de la caricatura en Colombia. Entonces, este libro primero surgió gracias a una clase que compartimos con Juan Carlos Herrera dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos somos egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, haciendo doble titulación con historia, y estoy haciendo una maestría en historia también en la misma universidad. Entonces, pues mientras estábamos en el pregrado con Juan Carlos, cursamos la asignatura de métodos históricos. En esa clase pues estamos trabajando cómo hacer investigación histórica a partir de fuentes no tradicionales, en este caso a partir de la caricatura y a partir de la imagen como fuentes para reconstruir el pasado. Entonces, en esta tarea, pues yo me topé con Ricardo Rendón, que fue un caricaturista, pues para los que no lo conocen, de principios del siglo XX en Colombia. Es considerado como uno de los caricaturistas más célebres del país y más célebres pues del siglo XX. De alguna forma, muchos de los caricaturistas posteriores retomaron muchos de los elementos estilísticos y que tenía la caricatura de Ricardo Rendón. Este fue un caricaturista importante porque, entre otras cosas, tumbó un régimen político que había durado más de 40 años, que había durado 44 años, que venía desde finales del siglo XIX. Entonces, pues por todos estos detalles, por esa importancia que tenía Ricardo Rendón dentro de la historia de la caricatura del país y dentro de la historia política, eh, y viendo también que pues, es un caricaturista que ha sido poco estudiado, se desconocían muchos detalles de su vida, de su obra, pues esto fue una magnífica oportunidad pues para explorar más a detalle este fenómeno que fue Ricardo Rendón. Entonces, en un primer momento, la investigación surgió pues por esos motivos. Ya bueno, más adelante se fue acotando y se fue
pues es desarrollando en torno a un periodo más específico que en mi caso fue el año de 1930, que dentro de la historia de la caricatura en Colombia, dentro de la historia política en Colombia, fue un año importante porque fue el año en que se cayó un régimen de 44 años en el poder. Pues para los que no conocen sobre este periodo de la historia de Colombia, los conservadores, los miembros del Partido Conservador de alguna forma se mantuvieron en el poder durante 44 años, desde 1886 hasta 1930. Entonces, pues el año que yo investigué fue ese de 1930, que fue el fin de la hegemonía conservadora. Entre otras cosas, Ricardo Rendón, que fue un caricaturista que criticó en repetidas ocasiones y con unas caricaturas muy contundentes a este régimen conservador. Entonces, este fue como el inicio de mi investigación y del libro como tal. Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? También Juan Pablo ya mencionó que compartían esta vena en común a la hora de la creación. ¿Hubo algún otro motivo que vos tuviste en ese momento que te impulsó también a decir, tengo que escribir esta obra? Tengo que ya rápidamente no solo escribirla, sino también publicarla. Por favor, cuéntanos. Sí, bueno, pues como Juan Pablo les comentaba, pues yo también estaba como en el proceso de formación como historiador. eh, y pues realmente es lo mismo, o sea, como que me encuentro en esta materia y a mí el reto que se me pone es que yo tenía que, digamos, encontrar, buscar pistas sobre el suicidio de este personaje. Entonces de ahí, digamos que yo salía con una tarea muy específica que bueno, yo creo que también es como uno de las características más importantes del programa de historia en la Nacional es impulsar mucho la investigación y digamos que partir de esa pregunta del suicidio de Rendón. Entonces, pues ya en el proceso de cumplir esa labor, de empezar a recolectar datos de la biografía, del trabajo gráfico, entonces poder reunir las caricaturas, pues me di cuenta de que, bueno, ese periodo, digamos que yo trabajo, se sitúa en ese cambio de gobierno en Colombia, donde ya no es el gobierno conservador, sino el gobierno liberal el que entra por unos más o menos 4 periodos presidenciales, que es un periodo muy recordado en Colombia en algunos aspectos positivos de ese siglo XX tan convulsionado que tuvimos. Y pues bueno, pero quedaba la duda, o sea, este caricaturista se suicida y en muchas ocasiones se retrataba como que podía ser culpa o podría intervenir las cuestiones del gobierno, pero si era una renovación, ¿por qué lo iba a hacer? Entonces, pues de ahí ya la lectura de las caricaturas, pues me di como la oportunidad y también ese interés de poder mostrar un poco ese contexto de inicios de la República Liberal en Colombia y poder encontrar esos matices, ¿no? Que si bien, como te comentaba, pues es un periodo muy querido en Colombia, muy apreciado, muy comentado, tiene también sus fallas y su aporte también a ese siglo XX tan convulsionado que tuvimos en Colombia. Entonces realmente fue darme esa oportunidad, ¿no? De coger esas caricaturas, poderlas leer y presentar un contexto de ese año. Mencionaste un dato muy, muy importante. Ricardo Rendón se suicida, se quita su vida muy joven, 37 años tenía en ese momento, y estamos hablando del año 1931. Okay, justamente cuando estamos sufriendo el cambio. Lo más interesante, no lo más, de lo más interesante que vemos en sus obras y que ustedes nos intentan también tratar de comunicar, es cómo a través de el arte se puede hacer un análisis de la historia para comprenderla mejor. Por eso es que me llamó mucho la atención cómo con el arte podemos transmitir tantas cosas. ¿Cuándo es que ustedes perciben y dicen, sí, podemos contar, podemos llevar a la gente a analizar y a comprender la historia por medio del arte? ¿Cuándo es que hacen ese clic? Pues esta cuestión de usar otro tipo de fuentes y usar el arte como un medio para investigación histórica partiría dentro de la disciplina de un movimiento que se llamó la Revolución Historiográfica.
que fue un movimiento intelectual o académico europeo, que fue muy importante pues, para la disciplina histórica porque cambió, le dio un giro completo a la forma como se hacían investigaciones. Entonces, antes de ese giro al que hago referencia de esta revolución historiográfica, la mayoría de historiadores se dedicaban a estudiar principalmente una sola clase de acontecimientos, que era la historia política y la historia militar. Y esto a partir de pues, fuentes muy tradicionales, que eran las fuentes escritas. Sin embargo, a partir de esta nueva generación de historiadores, se ha venido planteando pues, nuevas posibilidades para investigar el pasado, ya sea a través pues, de imágenes, fotografías o pues el arte, como bien lo mencionas, y en este caso específico, la caricatura. Pues como lo han demostrado pues, varios investigadores de todo, a lo largo de todo el siglo XX, la caricatura y el arte son medios fundamentales para encontrar unos matices muy especiales del pasado. Por ejemplo, acá con la caricatura de Ricardo Rendón, uno puede, en una sola imagen, puede ver o entender un momento político que a uno le tomaría, por ejemplo, leer por lo menos 5 o 6 periódicos, mientras que en una caricatura se sintetiza de una manera muy clara lo que estaba sucediendo en ese momento. Y no solo eso, pues la caricatura tiene otros detalles específicos, porque pues está relacionada con cuestiones como el humor, con la forma como en el pasado experimentaban o esa emoción de alguna forma del reírse o del burlarse pues de un político específicamente. Entonces, pues es interesante también ver a partir de la caricatura, pues una forma de ver cómo las diferentes sociedades experimentaban este tipo de sensaciones o de emociones, si se quiere. Entonces, pues por estos elementos es muy interesante trabajar con otras fuentes, con fuentes no convencionales, de alguna forma, por esa capacidad de síntesis y pues porque permite ver otros matices que de pronto el texto no da. A veces el texto es muy acartonado y está muy asociado a unas intenciones políticas determinadas, ¿no? Mientras que otras fuentes son un poco más verídicas y nos permiten entender esos matices. Entonces es muy importante ese giro que se ha dado dentro de la disciplina histórica y esa oportunidad que se le está dando cada vez más a estas fuentes y al arte como una forma de investigar y ver el pasado. Juan Carlos, ¿qué nos añades vos, por favor? Y digamos que nos encontramos, o sea, al momento de nosotros empezar la investigación, nos encontramos en un momento académico muy importante. Primero, sí, de esa generación, de esa revolución historiográfica, de una generación avanzada de esas escuelas europeas. Una de ellas es la Escuela de los Anales, y es esa posibilidad, ¿no? De poder analizar distintas fuentes. Entonces ya no quedarnos en lo escrito y que lo escrito va a ser todo lo verdadero y que, mejor dicho, no hay nada de ahí en adelante. No, es poder trabajar ya ahora otro tipo de fuentes, otro tipo de recursos. Eso por un lado. Por el otro, es también poder vincular también algo que viene de finales del siglo XX, y es todo el giro lingüístico, y es poder ahora ahondar cuál es el tema, cuál es la injerencia de las comunicaciones y el poder que tiene también la prensa y todo digamos, todo el lenguaje también para distintos fines. Entonces también es muy importante también, no solo como caricatura, sino caricatura en prensa. Y ya, digamos, en nuestro departamento, o sea, en nuestra universidad, la posibilidad también es que de ahí empieza también a surgir todo un interés por utilizar nuevas fuentes, ¿sí? Entonces, imágenes, incluso entrevistar personas, fuentes orales le llamamos. Todo empieza a surgir ese interés de más fuentes, no quedarnos con lo escrito. Entonces también, digamos que llegamos y vemos que la caricatura no es solamente, en este caso de Rendón, no es solamente llegar y pensar como
dibujos jocosos que deforman los personajes, no. Es toda una construcción muy rica de elementos, elementos de la literatura, elementos de la misma vida nacional, pero también de una herencia de la caricatura en general en América Latina. Y, y adicional, que tenía ese poder, ¿no? O sea, que Rendón logró tener ese poder de que en ese dibujo podía representar lo que fuera a decir el periódico El Tiempo en ese momento. Entonces a eso se le llama que podía ser propiamente un editorial. Era el editorial y digamos que eso abría también el campo a que quienes no sabían leer, que en ese momento el alfabetismo en Colombia era muy alto, era analfabetismo, perdón, era muy alto, pues era esa capacidad también de entonces que otras personas del común pudieran acceder a ese tipo de información y en este caso pues a una crítica primero al gobierno conservador y ahora, como veremos digamos por lo menos en mi obra, al gobierno liberal también. Justamente el gobierno conservador cae en 1930, que coincide lastimosamente esa época, esos años, con la partida de Ricardo, que ustedes mencionan en sus obras, se menciona que seguramente podríamos intuir de que si Ricardo hubiera seguido vivo durante esa época, ¿verdad? Que entran los liberales, hubiera sido más floreciente todavía, nos hubiera dejado o nos hubiera compartido quién sabe qué otras obras de él, otras caricaturas, más contenido de él. O sea, tenía todavía más espacio para poder hacerlo, pero lastimosamente se nos parte, ¿verdad? Decide partir. Quiero mencionar algo porque ustedes, ahorita y específicamente Juan Carlos, hablaba de que no solo lo que está escrito tiene por qué ser lo verdadero. Hay una frase que está dentro de Los signos del tiempo, página 112, que dice lo siguiente. Dice, esta es la historia de Procopio. Como me la contaron, te la copio. Es muy importante y muy interesante cuando hablamos de historia, queremos analizar la historia, también no solo ver de qué fuente viene, sino de dónde es la fuente, porque eso influye en cómo lo relata, cómo lo cuenta. Y a veces el cómo lo dicen, cómo lo presentan, le da otro sentido completamente del original inclusive, del que tuvo en su momento. Se enfrentaron a este tipo de conflictos o encontraron este tipo de situaciones que decían, wow, yo algo sabía de esto y ahora me estoy enterando con el análisis, con lo que estoy haciendo, recolectar material, búsqueda de fuentes nuevas, me doy cuenta que la historia que había escuchado creo que me la habían contado mal. Situaciones como estas se encontraron durante el desarrollo de las obras. Si querés otra vez Juan Carlos y luego con Juan Pablo. Listo. No, pues en principio, claro, uno veía como esa genialidad de esa construcción de esas imágenes, eh, que uno dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se iba a morir? Si él nos podía seguir presentando toda una historia genial, digamos, de qué pasaba con los siguientes gobiernos, qué pasaba de ahí en adelante. Pero entonces, claro, uno ya se detiene y empieza a analizar y a observar las caricaturas y uno dice, no, espere, ya ahora sí entiendo. Él me está diciendo otras cosas como te comentaba, la República Liberal en Colombia es muy querida, es apreciada, digamos, pero en realidad no, en realidad llegó a aportar muchísimo hacia ese siglo XX tan dañino para nosotros, ¿no? De no solo llegar a mitad de siglo con un conflicto en el campo enorme, sino que venía desde ese tiempo, ¿no? Y cómo no era culpa de uno ni del otro partido, no, eran ambos partidos los que estaban ahí, porque tenían unos intereses que iban en contra del pueblo o que el pueblo pues enfrentaba, digamos, como el peso mayor de que, por ejemplo, la crisis económica de los años 30. Entonces uno empieza a observar y uno dice, ahí nos está dando algo muy curioso, como que no es tan buena como no la creíamos, sino que hay muchas prácticas
de élite, que entonces no importaba si el partido era conservador o liberal, sino que ellos tenían sus propios intereses personales, mientras que el pueblo quedaba esperando y esperando. Entonces ahí como que quedábamos en, en que pues no, ellos sí están interesados en insertar el país al capitalismo, por ejemplo, y de ahí entonces una lógica dependiente de los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos, y, y el pueblo, en cambio, va avanzando hacia ese conflicto entre partidos que incluyen también al Partido Comunista, que nace en ese año también, 1930. Entonces empieza todo un conflicto que estalla más hacia el fin, hacia mediados de siglo, un conflicto que tiene repercusiones enormes, por ejemplo, en las ciudades y en el campo en Colombia, y que incluso nos lleva a pensar un poco en el conflicto armado que actualmente nos compete. Entonces, es un ambiente muy rico, pero asimismo uno también entiende por qué Rendón no podía hacer nada más, sino pues él presentó un balance, lo que él pudo encontrar en ese año, y yo creo que de ahí en adelante no podía decir nada diferente. Por más liberal que él fuera y que quisiera que cambiaran las cosas, estaba muy pesado, estaba muy pesado. Entonces uno lo entendía, llegaba uno a entenderlo. Juan Pablo, por favor. Sí, frente a la pregunta que planteas en la cuestión de la forma como la reflexión histórica deforma un poco el pasado, pues me recordó mucho un cuento de Jorge Luis Borges que se llama sobre Funes el Memorioso. En este cuento, pues Borges habla de un personaje que podía recordar de manera fotográfica todo lo que él vivía. Entonces, en su memoria quedaban talladas como todas sus experiencias, pero con lujo de detalles, o sea, no, él no podía olvidar nada de lo que él veía. Entonces, él decía que para escribir, digamos, un segundo de tiempo de su vida, pues él duraba un día entero reescribiendo ese segundo de tiempo porque por la infinidad de detalles que tenía en su memoria. Entonces me recordó eso porque la historia es así. La historia, eh, pues no es como la memoria de Funes el Memorioso, sino la historia es más semejante a la memoria que tenemos nosotros, ¿no? Esa capacidad de olvidar y esa capacidad pues de omitir detalles. Porque si no tuviéramos esa capacidad de omitir detalles, pues tendríamos pues, un mundo de cosas que sería muy difícil de abarcar y sería muy difícil pues de asimilar, ¿no? Entonces la memoria del ser humano pues funciona en la medida en que se logra omitir y se logra abstraer eh, algunos momentos o algunos aspectos de ese pasado, ¿no? Entonces, pues siempre que el historiador pues realiza una pues reconstrucción de ese pasado, pues toma siempre un fragmento y siempre pues acota esa realidad. Entonces, pues siempre va a estar ese momento en que pues uno pueda pensar que la historia que a uno le cuentan no era realmente como uno creía, porque pues lo que hace el historiador reescribir ese pasado, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en ese proceso de reescribir nuestro pasado. Entonces, pues en el caso particular del libro, eso también sucedió. Por ejemplo, en Los signos del tiempo, que yo me dedico a estudiar, como ya había mencionado antes, la caída de la hegemonía conservadora, de los 44 años de los conservadores en el poder. Se había dicho que los conservadores eh, había terminado la hegemonía porque los conservadores en esas elecciones estaban divididos entre dos candidatos que se llama Guillermo Valencia y el otro Alfredo Vázquez Cobo. Sin embargo, pues al tomar la caricatura de Rendón y al tomar el análisis más detallado de la prensa, también uno ve que no solo fue la división del Partido Conservador lo que generó la caída del régimen, sino que otros detalles como el rol que tuvieron los medios de comunicación, el rol que tuvo la caricatura, fueron cruciales también dentro de eso, dentro de ese desenlace de la hegemonía conservadora. Entonces, pues cada vez que uno se acerca a unas fuentes específicas
o toma una aproximación, pues va a ir completando esa imagen y ese pasado y pues lo va reescribiendo paulatinamente. Entonces eso siempre es algo que ocurre en todas las investigaciones históricas y es, pues, como había mencionado, la forma como funciona nuestra memoria. También me acordó otro cuento de Borges que habla sobre la historia de un mapa. Entonces un rey le puso a un cartógrafo a dibujar un mapa lo más fiel posible pues a su reino. Entonces él progresivamente iba volviéndolo un poco más detallado ese mapa del reino. Y cada vez pues ese mapa se convertía pues en un mapa más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que pues el cartógrafo, por intentar hacer un mapa totalmente exacto y fiel a la realidad, pues el mapa se convirtió en algo inútil. Entonces es lo mismo que hacemos los historiadores, pues de alguna forma acotamos y volvemos ese pasado que es monumental, lo volvemos un poco más, se vuelve un poco más comprensible a partir de estas interpretaciones. Entonces yo creería que por esos dos lados sí hay una nueva visión pues de esa historia que nos contaba. Muchas gracias a Juan Carlos y a Juan Pablo. Juan Carlos, 30 de octubre de 1931, se brinda, se comparte la última caricatura de Ricardo. Eso lo estaba observando en tu libro, Una carcajada en un velorio. Quiero que nos hables acerca del significado que hay ahí y yo creo que la importancia que hay en esta caricatura. Y también que nos hables luego. Hay una caricatura que está en la página 36 de tu libro, también Juan Carlos. Me gusta mucho el enunciado porque, ojo, entendiendo lo que estamos hablando, de un contexto en donde hay pérdida de fuerza de un grupo, ¿verdad? Político y quiere entrar en otro. Y salía como un torero, ¿verdad? Y abajo decía, y el toro y el torero, ¿verdad? Decía, unos con la izquierda, izquierda, y otros con la derecha, derecha. Entonces, creo que esta manera de tratar de describir lo que está ocurriendo por medio de una caricatura lo hizo de manera muy particular, Ricardo. Le hemos estado tratando de comunicar y de decir y reforzar, pero por favor compártenos tu opinión al respecto, Juan Carlos. No, pues esa última entrega, digamos que esa última caricatura era muy enigmática, ¿no? Porque entonces, pues era la última que había dejado. Y entonces se interpretaba que estaba inconclusa, que había dejado, digamos, el trabajo inconcluso y pues tomó su decisión del suicidio, pero digamos que ya el periódico, bueno, daba algunas señales de qué se trataba, de pronto de qué iba a tratar. Pero ya cuando yo seguía como todo el análisis, yo dije como, no, esa caricatura sí está completa. Esa caricatura sí es una entrega final, porque lo que importaba o lo que, digamos, yo encontré de analizar el resto de caricaturas es que era, digamos, una sucesión de hechos, ¿no? Pues eran diferentes interpretaciones, era todo un... Quiero decir, voy a interrumpir a Juan Carlos, pero Juan Pablo nos está compartiendo las caricaturas en pantalla para que las veamos y igual luego también voy a sumarlas y las voy a subir también de manera digital. Excelentes, ahí están, esas mismas, Juan Pablo, esas mismas. Gracias, Muy bien. Pablo. Sí, digamos que lo importante es que era como esa entrega de todo un balance, ¿no? De que fueron muchas las búsquedas que se lograron desde el gobierno, desde los partidos políticos, de cómo solucionar las crisis, especialmente económica y fiscal, cómo se iban a solucionar. Entonces, era una multitud de no, relaciones internacionales con la Unión Soviética, no, con Estados Unidos, no, tenemos que cambiar el Banco de la República, tenemos que cambiar el peso del oro, bueno, eran infinidad, incluso reformas constitucionales. Entonces ya esa era como la última entrega de hacia dónde él pensaba que iba a ir todo, ¿no? Y finalmente era hacia un banquero que es ese otro personaje sin cabeza,
no era necesario, digamos, dibujar a otra persona, sino ya, digamos, uno decía, bueno, de pronto por la pinta, ¿qué puede darnos? Y yo creo y considero que es un banquero, que en el periódico decía que es un vendedor de panaceas, es decir, de sueños o de imaginarios. Entonces, pues eso era, pero finalmente era un banquero, o sea, pertenecía a un sistema y a la inserción del capitalismo. Y que Olaya tenía pronosticado hasta ese momento un viaje a Estados Unidos. Entonces, ese era como el camino que iba a ahondar, que finalmente sí fue por ese lado. Entonces, en ese caso yo digo, es una caricatura que está con, concluida, ¿sí? Que digamos nomás con ver las pintas que ellos tienen, ya uno dice, bueno, puede estar en un clima frío, en un ambiente frío, y no es necesariamente Bogotá, porque a Bogotá lo hubiera dibujado con su pinta presidencial como siempre. No, se trataba de que estaba en Estados Unidos. Entonces, esa fue como la interpretación. Y ya con la otra caricatura que me comentabas y que me decías, esa caricatura, lo importante era entender cómo esa, Olaya Herrera, Enrique Olaya Herrera entra al gobierno en 1930 bajo una figura que se llama la Concentración Nacional, que se llamó. Y resulta que era una reunión no solo del Partido Liberal, sino también de un sector moderado del Partido Conservador, o sea, con sus propios intereses dentro de ese gobierno liberal, porque como comentaba Juan Pablo y como vemos en el libro de Juan Pablo, el Partido Conservador finalmente se dividió para esa campaña electoral, pero además incluía algunos sectores de la izquierda política, que entonces, como te comentaba, pues es el año del inicio del Partido Comunista, pero durante los años 20 también hubo una alta actividad de otro grupo de izquierda que era el socialismo revolucionario. Entonces, esa era como la posibilidad. La Concentración Nacional, pues sí, si bien vinculaba, podía llamar a todos, pues asimismo se mostraba muy débil. Entonces, la gente, los políticos, todos empezaban a gritar y Rendón lo pone en la caricatura, bueno, va a gobernar con la izquierda, con la derecha, por este lado, por el otro, Partido Conservador, Partido Liberal, ¿usted qué es? ¿Por dónde va a ir? Pues realmente ya con el tiempo veremos que es una figura muy débil, o sea que se trata más de esos intereses de la élite más que de intereses ideológicos, eh, o sí, de una puerta abierta para diferentes intereses, no, eran más como de la élite, que en Colombia, como pasa mucho en América Latina, no es solo una élite política, también es una élite económica. Entonces ellos no solamente son, incluso en el Partido Conservador, como vemos, está el papel de la iglesia. Entonces son los altos mandos de toda la vida nacional los que finalmente tenían sus intereses, pero el resto se quedaban muy cortos. Entonces por eso ese torero no podía, no no hallaba cómo llevar al toro, que era la crisis, sí, la crisis económica y fiscal, cómo la iba a llevar a cabo. No sabía por dónde. Entonces, eso también es muy interesante y nos empieza a dar esas pistas, ¿no? De que esa concentración nacional es un muñeco sin cabeza y que la gente estaba muy preocupada. Juan Carlos, te agradecemos mucho cómo nos ampliaste aún más lo referente a estas caricaturas que cité y que muy amablemente nos compartiste y nos ampliaste aún más el panorama. Desde la azotea. Mi nombre es Juan Carlos Solano y soy el conductor de Desde la Azotea Podcast. Y los invito para que a partir de ahora nos escuchen en Radio Nova CR todos los viernes a las 7 de la noche, hora centroamericana. Somos el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Bueno, seguimos aquí conversando con nuestros amigos Juan Carlos Herrera y con Juan Pablo Schneider y estamos hablando de sus obras. Queremos decir algo. Esto que mencionamos, que ocurre en derredor de las obras y de lo que ocurre con Ricardo Rendón, guarda mucha similitud con lo que ocurría en nuestra América, realmente. Todos estos movimientos, estos choque de fuerzas no era exclusivo de Colombia, sino
o sudamericano. Realmente en todos nuestros países estaba ocurriendo algo similar. Decía algo Juan Carlos y mencionó un detalle que cerca de esta época a la que estamos haciendo referencia de los 30 en el siglo pasado, se fundaba el Partido también comunista en Colombia, pero curiosamente lo mismo ocurría en Costa Rica, justo en esa época. Y voy a mostrar una caricatura de 1930 de un periódico local costarricense, para que vean que también, como la caricatura también trata de siempre, ¿verdad? Hay artistas ahí tratando de describir lo que ocurre, de graficar lo que en la sociedad está aconteciendo. Voy a compartirla para que Juan Carlos y Juan Pablo puedan mirarlo un momento. La caricatura, bueno, es, por supuesto, no está en 4K. Eso es importante de notarlo. Pero también aquí trataban de graficar de alguien con un uniforme puesto, ¿ok? Vanguardia Popular, el partido, que generó una revolución grande. Como decía Juan Carlos, también había una fuerza que la iglesia tuvo que tener una reacción ante esto, porque había alguien de todos los trajes que existían, ¿verdad? O las fuerzas que ya habían, ahora había otra, había alguien se había puesto ese traje, no sabíamos qué seguía, por eso la próxima fuerza que podía surgir tenía signo de pregunta. Pero realmente es interesante cómo también lo que acontecía allá también ocurría en toda nuestra América. Habían otros Ricardo Rendón en cada país, ¿verdad? Tratando también de contar algo a los demás y dejar algo, ¿verdad? No por escrito, sino dibujado. Es muy interesante esto que nos comparten. Vamos a entrar ya a la parte final de este episodio, igual recordándoles a ustedes, estimados oyentes, que pueden seguirnos en Spotify y Apple Podcasts y que además pueden encontrar nuestros últimos episodios en radionovacronline.com. Juan Pablo y Juan Carlos, por favor, nos pueden compartir dónde podemos conseguir sus libros. Ambos libros ya los pueden conseguir en formato digital. En cualquier país ya lo pueden conseguir por Amazon, por Apple Books también, y eso en formato digital. En cualquier país los pueden ya conseguir. Y en formato físico, pues solo lo pueden conseguir pues, en Colombia. Lo maneja la librería Siglo del Hombre y la editorial del Rosario, que fue la que pues, nos publicó ambos libros. Entonces los pueden conseguir por esos dos lugares en físico, pero el resto de países lo pueden conseguir por Amazon. Ahora ustedes han hecho una serie de presentaciones, de apariciones por medios digitales en donde han platicado sobre estas obras y podemos también, si buscamos estas apariciones, por ejemplo en YouTube, volver a repasarlas. Podríamos y ¿dónde sería? ¿En qué medios para que el oyente pueda desplazarse hacia ahí y también volver a escuchar algo de lo que hablamos hoy y más porque ustedes también han platicado también desde otras aristas, perspectivas, aún más en profundidad inclusive de otros aspectos de los libros? Por favor, si nos cuentan. Sí, claro que sí. Pues digamos ya con la editorial hemos hecho dos actividades, una que también fue un podcast y el lanzamiento como tal, y esos ambos los podemos encontrar en YouTube, buscando Editorial Universidad del Rosario. Ahí están los dos eventos. Ya más adelante esperamos, realmente con un gran apoyo de otros colegas acá en Colombia, otros espacios van a ser publicados. El Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia también hicimos un espacio con ellos que se llama Autores de Historias. Este es un espacio dedicado a dialogar la vida de distintos académicos e historiadores que han pasado por el Departamento de Historia. Pues todavía no ha salido, pero digamos sí fue otro ejercicio que también realizamos y que apenas
lo tengamos disponible, lo estaremos compartiendo también por nuestras redes sociales y por todos los espacios disponibles de la Universidad Nacional de Colombia. Y así a la espera, expectativa de otros tipos de ejercicios que otros académicos aquí en Colombia nos han apoyado. Entonces, por ahora, con la editorial de la Universidad del Rosario, están esos dos espacios que se pueden repasar y dialogamos de otras aristas sobre el proceso del libro, de los libros. Quiero agradecerles a ambos por estar en un episodio del podcast y cerrar con una frase que observé en una de las caricaturas de Ricardo Rendón, una frase que acompañaba parte de lo que nos contaban en estas obras que hoy estuvieron aquí sobre la mesa en este episodio del podcast. ¿Qué parirán los montes? ¿Qué parirán los montes? Yo creo que es una frase que me rescato porque creo que no se ha dejado de decir en toda nuestra América. Cada 4, cada 5, cada 6 años en un proceso nuevo de cada uno de nuestros países, cuando queremos ver qué fuerza política otra vez va a seguir o va a llegar al poder, es lo que la gente mira al cielo, mira a las montañas y dice, ahora qué parirán los montes, qué vendrá nuevo, qué ocurrirá. Bueno, quiero agradecerles. Realmente el tiempo es muy corto. Espero más adelante poder volver a coincidir y que nos sigan platicando no solo de estas obras, porque sé que ustedes no se van a detener y nos van a compartir aún más obras, aún más cosas. Juan Pablo inclusive tiene un blog también, Juan Pablo. Si quieres nos hablas de él. Hace poco también tuve la oportunidad de leer un ensayo fascinante también ahí en el blog, Juan Pablo. Sí, estoy elaborando desde hace bastante tiempo un blog en donde pongo varios ensayos sobre sociología, filosofía, historia, sobre diferentes temáticas, sobre temas como la historia de Oriente, la historia de la época de la colonia en América Latina y pues temas bastante variados. Es juanschneider.wordpress.com. Ahí pueden ingresar y pues pueden seguir algunos de los artículos que he puesto ahí sobre, como ya lo había mencionado, sobre diferentes temas de interés que pues me han venido picando a lo largo de mi carrera como historiador y sociólogo. Y quisiera terminar con lo que has mencionado, de la imagen del ratoncito, del parto de los montes. Sí, yo no quería mencionarlo del ratoncito porque digo yo, si lo mencionan, que lo mencione Juan Pablo. Ya lo dijiste. Sí, la otra parte de esa fábula de Esopo, de esa fábula sobre el parto de los montes, que toda la humanidad estaba esperando que un gran acontecimiento sucediera, que los montes estaban temblando, entonces iba a salir un cambio o iba a salir algo fantástico de ese movimiento pues de la tierra. Y después resulta que lo que terminó saliendo fue un ratoncito apenas, que es lo que a veces ocurre en esas mismas elecciones, ¿no? Y es lo que a veces nos pasa en ese estar expectante de esos movimientos políticos. Entonces, pues a veces nos queda esa sensación un poco trágica como lo plantea Esopo. Ok. Pero es bastante bonita esa fábula de todas formas. Juan Carlos ahorita, en este momento, está compartiendo nuestra imagen, igual digitalmente también la vamos a compartir luego, de esta caricatura que estamos hablando justo en este momento y con Juan Pablo nos está comentando. Yo no mencioné lo del ratoncito, pero muy bien. Había que decirlo, ¿verdad? Había que decirlo completo. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Juan Carlos, definitivamente. Pasamos un rato muy agradable hablando de información muy importante y compartiendo contenido de calidad para el oyente, que realmente tenemos algo en común, somos de América y las realidades se parecen mucho de nación a nación y creo que guardamos también un valor intrínseco y es que siempre anhelamos ser mejores. Así que muchas gracias por estar acá y a usted, estimado oyente, recuerde que nos escuchamos en otro episodio.